un secreto enterrado, volvió a entrar cuidadosamente en el mundo el 15 de abril de 2025 desde el profundo y tranquilo cementerio de El Toro Memorial Park, en Lake Forest, California. La tumba de Florence Griffith Joyner, exhumada tras 27 años de reposo imperturbable, reveló una impactante verdad que había permanecido enterrada junto a la legendaria velocista olímpica desde su prematura muerte en 1998. Lo que investigadores y familiares descubrieron en el interior de la tumba dejó atónitos a los expertos y aportó nuevas perspectivas sobre la vida y el legado de una de las figuras más misteriosas del atletismo. Después de las pruebas, algunos atletas hicieron comentarios en el periódico criticando la indumentaria que llevaba, causando revuelo en el mundo del deporte y más allá. Lo que encontraron en su interior puso en tela de juicio suposiciones largamente arraigadas sobre los últimos momentos de la icónica atleta y el legado que dejó tras de sí. Estrella del mundo olímpico. En el momento en que se abrió la tumba de Florence Griffith Joyner, el mundo recordó exactamente por qué esta pérdida todavía escuece. Porque dentro de esa tumba no solo había una mujer, allí descansaba una leyenda, un símbolo. La mujer viva más rápida. Y lo que encontraron, después de 27 años, dejó una cosa clara. El mundo aún no había comprendido la profundidad de lo que Flojo era en realidad. Florence Griffith Joyner, conocida popularmente como Flojo, fue una corredora celestial que arrasó en el universo del atletismo, dejando una huella imborrable en el mundo del atletismo. Su velocidad fascinante y su estilo cautivador le valieron un lugar en el corazón de los aficionados de todo el mundo. Con un récord mundial de velocidad aún indiscutible, 100 metros en 10 segundos y 200 metros en 21 segundos. El legado de Flojo sigue inspirando a generaciones de atletas. Lamentablemente, esta admiración iría en aumento hasta el punto de que, años después de su muerte, su tumba sería redescubierta en un acto impactante. La impresionante carrera de Flojo se vio salpicada por sus electrizantes actuaciones en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde se hizo con 3 medallas de oro y 1 de plata. Sus proezas atléticas solo eran igualadas por su carisma y estilo. Era una pionera que rompía barreras y expectativas con su audaz sentido de la moda y su confianza absoluta. En la pista, la atleta estrella era una fuerza a tener en cuenta. Su velocidad de vértigo y sus agudos reflejos siempre dejaban perplejas a sus competidoras. Fuera de las pistas, fue una devota esposa de Al Joyner, otro atleta olímpico, y una cariñosa madre para su hija, Mary Ruth Joyner. A pesar de su prematuro fallecimiento, el impacto de Flojo en el mundo del atletismo sigue siendo profundo, y sus récords y logros son testimonio de su perdurable legado. Sin embargo, incluso en medio de sus triunfos y su fama póstuma, Flojo siguió siendo objeto de controversia. Las acusaciones de dopaje la persiguieron durante toda su carrera, arrojando una sombra de duda sobre sus notables logros. Los rumores y especulaciones en torno a su consumo de PED han persistido incluso después de su muerte, dejando a muchos preguntándose qué secretos se escondían bajo la superficie de su deslumbrante atletismo. Con el paso del tiempo, las preguntas sobre la vida y la muerte de Flojo no han hecho más que crecer. La causa oficial de su muerte, asfixia debida a un ataque epiléptico grave, no calmó la curiosidad del público. Los rumores y las especulaciones continuaron, sobre todo en torno a si sus récords eran naturales o mejorados. Algunos deportistas dejaron incluso de utilizar sus tiempos como referencia, inseguros de lo que creían. Su legado, antes considerado intocable, se nubló de misterio y debate. Debido a este y otros muchos factores, la exhumación de la tumba de Flojo parecía la única salida. La decisión de abrir la tumba de Florence Griffith Joyner. Tras 27 años de cuidadosa consideración por parte de sus familiares supervivientes, la decisión de abrir la última morada de la icónica estrella olímpica se convirtió en un asunto de obligado cumplimiento. La familia había protegido durante mucho tiempo la tumba de Flojo de las teorías conspirativas que habían circulado desde su fallecimiento en 1998. Al Joyner y la familia hicieron hincapié en que la decisión de abrir la tumba de Florence Griffith Joyner no se tomó a la ligera. Después de décadas de soportar rumores y especulaciones sobre su muerte, sintieron que había llegado el momento de afrontar las cuestiones de frente, no solo por su propia tranquilidad,
sino por los millones de fans que siguen admirando a Flojo como un símbolo de grandeza. El proceso legal para obtener el permiso fue riguroso, requiriendo la aprobación de múltiples agencias estatales de California y de la Oficina del Médico Forense del Condado. La familia de Flojo acordó que el examen se llevaría a cabo bajo estrictos protocolos, con acceso limitado a un selecto equipo de expertos forenses, historiadores médicos y archiveros de recuerdos deportivos. De este modo, podrían hacerlo lo más íntimo y oculto humanamente posible a los medios de comunicación. Los representantes de la familia sostuvieron que no se trataba de una exhumación con fines médicos, sino de un esfuerzo de conservación y documentación histórica cuidadosamente planificado. Con todo preparado, lo único que quedaba era el proceso de exhumación, cuya fecha fijada indefectiblemente era el 15 de abril de 2025. Resucitar a los muertos. La exhumación de la tumba de Flojo. Todos los caminos conducían al El Toro Memorial Park de Lake Forest, California, cuando un equipo de expertos se reunió en torno a la tumba de Florence Griffith Joyner aquella mañana de abril. El aire estaba cargado de expectación y reverencia, y el silencio era intenso, interrumpido únicamente por el suave susurro de las hojas y los obturadores de las cámaras. Antes de que comenzara el proceso, un sacerdote permaneció junto a la tumba, con los ojos cerrados en oración, para bendecir el acto y honrar la memoria del legendario atleta. Cerca de allí, el dolor se apoderaba de los familiares. Al concluir la oración, el equipo de expertos, ataviados con trajes y guantes blancos, se movía con deliberado cuidado mientras se preparaban para exhumar los restos de Flojo. La lápida se retiró con cuidado, dejando al descubierto la tumba que había debajo. El equipo trabajó metódicamente, con movimientos precisos y respetuosos, mientras desenterraban lentamente el ataúd que contenía los restos de Flojo. Por fin llegó el momento de la verdad, y la familia estaba a unos segundos de un descubrimiento que lo cambiaría todo. El descubrimiento inesperado, un cuerpo que desafía al tiempo. Cuando se abrió la tumba de Florence Griffith Joyner, la primera sorpresa no fue lo que se encontró dentro, sino el estado de lo que quedaba. Según los expertos forenses presentes durante la apertura, el nivel de conservación era notable y superaba con creces las expectativas para un enterramiento de 1998. El ataúd especialmente diseñado en el que se enterró a Flojo había funcionado más allá de sus especificaciones, creando un entorno que, tal vez desconocido en aquel momento, ralentizó considerablemente el proceso natural de descomposición. El ataúd de titanio sellado a medida, un modelo de gama alta en el momento de su entierro, había mantenido su integridad mucho mejor de lo previsto. Una antropóloga forense que asesoró en el proyecto compartió su perplejidad con la familia cuando los restos de Flojo llegaron a su laboratorio. La combinación de la tecnología de los ataúdes, el clima seco del sur de California y las precisas técnicas de embalsamamiento utilizadas crearon unas condiciones que preservaron mucho más de lo que solemos ver después de casi 3 décadas. El cuerpo de Flojo parecía momificado, lo que llevó a los expertos a preguntarse qué técnica de embalsamamiento se había utilizado o si había consumido PED en su vida, lo que podría haber provocado que ciertos componentes de la droga desencadenaran esta forma de calcificación. Aunque respetuosamente evitaron detalles gráficos, el equipo confirmó que muchos de los rasgos físicos icónicos de Florence Griffith Joyner seguían siendo reconocibles, incluidas sus famosas manos, que en su día lucieron las uñas más largas y decoradas de la historia del deporte. Aunque le habían cortado las uñas para enterrarla, los dedos con los que había cruzado innumerables líneas de meta en tiempo récord se conservaban extraordinariamente bien. Aún más sorprendente era el excelente estado del atuendo de atletismo diseñado a medida con el que fue enterrada. Los materiales sintéticos apenas se habían degradado, conservando el sentido único de la moda que la había convertido en un icono tanto del estilo como del atletismo. Los investigadores se lanzaron ahora a la búsqueda de descubrimientos médicos y científicos. Mientras otro equipo iniciaba una investigación inmediata sobre su ataúd, los forenses trasladaron el cadáver de Flojo al laboratorio para realizar más pruebas. Allí se abordarían las cuestiones más apremiantes. ¿Dependió realmente Florence Griffith Joyner de los esteroides en vida? ¿O acababan de desenterrar un milagro biológico sin saberlo? Desvelando el misterio y desafiando teorías largamente sostenidas.
Tal vez los hallazgos más impactantes de la apertura de la tumba de Florence Griffith Joyner fueron las revelaciones médicas que desafiaban las narrativas establecidas desde hacía mucho tiempo sobre su muerte. Cuando falleció en 1998, se determinó que la causa oficial había sido asfixia durante un ataque epiléptico grave mientras dormía. Esta explicación nunca ha satisfecho del todo a ciertos expertos médicos ni a sus entregados admiradores. La exhumación de la tumba de Florence Griffith Joyner ha despertado un gran interés por determinar si consumió drogas para mejorar su rendimiento PD durante su ilustre carrera. Los patólogos forenses del Grace Smith Valley Medical Center de Los Ángeles examinaron meticulosamente sus restos para descubrir cualquier prueba que pudiera arrojar luz sobre esta polémica. El examen reveló pruebas que corroboraban la causa oficial de su muerte. Las muestras de tejido, mejor conservadas de lo esperado, mostraban signos coherentes con los efectos de la convulsión de la que se informó en la autopsia. Sin embargo, tras un examen más detallado, hicieron un descubrimiento sorprendente: una posible enfermedad subyacente que no había sido diagnosticada en vida. Los médicos descubrieron una anomalía cerebral vascular congénita que probablemente contribuyó a sus convulsiones. Aunque el nuevo descubrimiento no contradecía los hallazgos originales, añadía una nueva dimensión a la comprensión de lo ocurrido aquella trágica noche. Pero, ¿fue esto todo lo que ocurrió en la trágica muerte de Florence Joyner? El uso de sustancias dopantes ha sido un rumor persistente en torno a la carrera de FloJo, y algunos especulan con que su extraordinario físico y sus actuaciones, que batieron récords a finales de la década de 1980, se alimentaron de esteroides u otras sustancias. Sin embargo, es esencial señalar que Joyner pasó todos los controles antidopaje a los que fue sometida durante su carrera, un total de 11 pruebas. Así pues, no hay pruebas aparentes que demuestren que el posible consumo de drogas haya sido responsable de su endiablado rendimiento en la pista, de su misteriosa muerte o incluso de su alucinante conservación 27 años después. Teóricos de la conspiración emergentes como Rachel Dagger habían postulado en su día que, si bien la falta de pruebas no demostraba necesariamente que FloJo nunca hubiera consumido PEDI, solo sugería que, de haberlo hecho, habría sido capaz de evitar su detección, especialmente en la década de 1980, cuando los diagnósticos médicos no habían evolucionado como en los tiempos modernos. Su argumento consistía básicamente en que había muchas posibilidades de que las pruebas adecuadas que habrían mostrado indicios de consumo de drogas no existieran por aquel entonces. Sus acusaciones sobre el uso de PED por parte de FloJo se derivaban en gran medida de la espectacular mejora del rendimiento de la atleta. Entre 1987 y 1988, una época que ella había empezado a asociar con su nuevo régimen de entrenamiento y su entrenador, Al Joyner. Rachel Dagger nunca creyó realmente que los hombres de finales de los 80 evitaran los esteroides. Para ella, el hecho de que FloJo superara las marcas olímpicas en una época en la que trabajaba con Al Joyner no era una coincidencia. Al igual que Dagger, otros escépticos del deporte cuestionaron la legitimidad del récord mundial de 100 metros de FloJo, atribuyéndolo a las drogas y también, divertidamente, a unas condiciones de viento potencialmente favorables. En aquel entonces, el récord seguía siendo reconocido por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, IAF, y ahora los investigadores han vuelto a no encontrar nada que corrobore las teorías largamente sostenidas. Lo más significativo de estos hallazgos es que reflejan afecciones médicas que eran mucho menos conocidas o diagnosticables en la década de 1990, señaló la Dr. Montgomery en su revista médica. El examen físico duró un total de 47 horas antes de que los investigadores sacaran su conclusión con las pruebas derivadas. Florence Griffith Joyner poseía, en efecto, unas capacidades atléticas extraordinarias que no estaban estimuladas por las drogas, sino por un deseo profundamente arraigado de romper los protocolos y aspirar a lo más alto. Años después de su muerte, su singular conservación seguía suscitando perplejidad. El Dr. Montgomery teoriza que quizás se debiera exactamente a lo contrario de las acusaciones contra FloJo. Tal vez ella nunca tomó esteroides en toda su vida.
Quizá la falta de propiedades excesivas o nocivas de las drogas en su torrente sanguíneo nunca corrompió su cuerpo años después de su fallecimiento. Era una teoría, pero los expertos llegaron a creerla. El informe tranquilizó a los familiares y amigos que conocían el procedimiento, pero todo el calvario no terminó ahí. Los investigadores encontraron algo aún más impactante en las muestras extraídas de los restos de los atletas, y este nuevo hallazgo conmocionó a las comunidades científica y deportiva de un modo inimaginable. Lo que encontraron: ¿un legado de ADN? En otro descubrimiento revolucionario, los patólogos hallaron material genético notablemente conservado que ofrece nuevas perspectivas sobre lo que hizo a FloJo físicamente excepcional. Con el permiso de su familia, se llevaron a cabo análisis científicos limitados de muestras de tejido que revelaron algunos marcadores genéticos asociados al extraordinario desarrollo de las fibras musculares de contracción rápida y a la utilización del oxígeno. Según los resultados, FloJo poseía una rara variante del gen ACTN3, a menudo conocido como el gen del sprint, que esencialmente creó la tormenta perfecta para la excelencia del sprint. Estos resultados ayudan a explicar lo que muchos se han preguntado durante décadas: cómo sus actuaciones podían estar tan por delante de sus contemporáneos. Este marcador genético es crucial para la potencia explosiva y la velocidad, y se descubrió que la versión de FloJo del gen era especialmente potente. Un caso tan extraordinario rara vez se había documentado en otros atletas estudiados en el pasado, por lo que este nuevo avance cambió realmente todo lo que se sabía sobre la atleta. Un análisis más detallado del tejido muscular de FloJo reveló una eficiencia mitocondrial inusual, una condición que le habría proporcionado una capacidad de producción de energía excepcional. Las mitocondrias son las centrales eléctricas de las células, responsables de generar energía a través de la respiración celular. En el caso de FloJo, sus mitocondrias parecían estar optimizadas para actividades de alta intensidad como el sprint. Esto, a su vez, le habría permitido generar energía de forma rápida y eficiente, lo que le habría proporcionado una ventaja significativa sobre sus competidoras, especialmente en términos de resistencia. La combinación de su perfil genético y su eficiencia mitocondrial probablemente desempeñó un papel importante en su éxito como velocista de talla mundial. Sin embargo, esto no quiere decir que su éxito fuera simplemente un destino genético. Lo que estos hallazgos apuntan es que sus dotes naturales, combinadas con todos esos intensos regímenes de entrenamiento, crearon las condiciones perfectas para las actuaciones de récord que el mundo presenció en la década de 1980. La conservación de un ADN tan viable después de 27 largos años fue sorprendente para el equipo científico. Quizá el ataúd especialmente diseñado creó las circunstancias perfectas para proteger los genes de una posible degradación. Los científicos aún no han obtenido respuestas. El perfil genético de FloJo ha cambiado las reglas del juego, especialmente en el campo de las ciencias del deporte. Antes de este descubrimiento, se creía que las proezas atléticas eran fruto de años de entrenamiento, dietas adecuadas y práctica constante. Pero este reciente avance, el estudio de un solo caso sobre el poder del gen ACTN3, pone de relieve de repente la importancia de los factores genéticos en la determinación de la capacidad atlética. También implica que algunos individuos pueden estar predispuestos de forma natural a destacar en determinados deportes o pruebas. Con el permiso de la familia, estos hallazgos fueron debidamente documentados y conservados para futuras investigaciones en curso sobre el rendimiento atlético. Hasta ahora, la exhumación de la tumba de FloJo solo había cosechado beneficios positivos. Y ahora, las cosas estaban a punto de dar un giro espiritual en el otro aspecto de las investigaciones. Un diario del futuro. Lejos del centro médico, se hizo un nuevo descubrimiento en el ataúd de FloJo, aunque no nuevo en todos los sentidos de la palabra. Era el diario de Joyner de años atrás, colocado cuidadosamente junto a ella por su marido, Al Joyner. Los investigadores in situ consideraron este libro el hallazgo más controvertido de la tumba de Florence Griffith Joyner. El equipo lo bautizó como Mensajes del Más Allá, una serie de predicciones y observaciones que FloJo había escrito allá por 1991.
palabras que parecían anticipar con asombrosa exactitud la evolución futura del atletismo femenino. Al Joyner recordaba aquellos escritos. Había sido el tema de un debate amistoso entre ellos en varias ocasiones. En el diario sellado, fechado en julio de 1991, Florence garabateó detalles sobre el futuro del sprint femenino, incluido el auge de la hegemonía jamaicana en este deporte y las previsiones de cuándo se batirían finalmente sus récords. Hasta ahora, sus predicciones han resultado ser muy acertadas, pero sus récords siguen intactos 37 años después de su establecimiento. Los garabatos parecían ser ideas inciertas, algunas de las cuales tenían signos de interrogación al final. Desarrolló un nuevo enfoque de las metodologías de entrenamiento que surgirían en los años 2010, y también afirmó que la mayoría de los atletas negros destacarían en deportes específicos. Aún más sorprendentes fueron sus anotaciones sobre el desarrollo en el diseño de zapatillas y las reformas flexibles, muchas de las cuales se han hecho realidad exactamente como ella las describió. Florence Griffith Joyner poseía claramente no solo dotes físicas, sino una extraordinaria comprensión de su deporte y de su posible evolución. Algunas entradas tocan también temas personales, como el racismo y la igualdad de género dentro del sistema. Esperaba que llegara el día en que las mujeres que brillaban en sus respectivos campos de especialización recibieran el respeto que merecían. A lo largo de su vida, se enfrentó a importantes críticas de quienes encontraban difícil reconocer sus habilidades atléticas. Teniendo esto en cuenta, Flojo esperaba un futuro en el que las mujeres deportistas no tuvieran que enfrentarse a las mismas críticas. Por desgracia, no llegó a ver ese futuro. Los detalles más personales del diario se mantienen en secreto a petición de la familia. En retrospectiva, podemos atribuir estas precisiones a las conjeturas de alguien profundamente inmerso en el deporte. Flojo fue un atleta cuya vida y muerte siempre contuvieron elementos enigmáticos. Ahora, se ha convertido en una fuente de profundos descubrimientos que nadie habría visto venir hace tantos años. Preservar el legado. ¿Y ahora qué? Con el aumento de los descubrimientos de la tumba de Flojo, la atención se centra ahora en cómo preservarlos y compartirlos con el mundo. La familia ha anunciado que a finales de 2025 se organizará una amplia exposición en un museo en la que se mostrarán objetos seleccionados pertenecientes a Flojo. Esto se haría como una forma de celebrar su legado polifacético. Estos objetos, su diario, ropa deportiva, retratos y otros objetos triviales depositados en su ataúd, merecen ser compartidos con las generaciones que han crecido conociendo solo los discos, pero no a la extraordinaria mujer que había detrás de ellos. Varias revistas académicas publicarán los resultados científicos a finales de agosto de 2025. Aunque ha sido una decisión difícil, la familia de Flojo ha concedido un acceso limitado a la información genética con fines de investigación médica. También desean ampliar a publicaciones médicas la causa subyacente de la muerte hallada post-mortem. Esta investigación podría ayudar a identificar afecciones similares en atletas jóvenes antes de que pongan en peligro su vida. Gracias a todos estos avances, la Fundación Florence Griffith Joyner afrontaría nuevas actualizaciones, tanto en suministros deportivos como en funciones benéficas para el atletismo juvenil. La hija de Florence, Mary Ruth, estaría al frente de este momento revolucionario, continuando los deseos y esperanzas que su madre había albergado en vida. Los impactantes descubrimientos realizados al abrir la tumba de Florence han dado a la familia nuevas formas de compartir su visión y su talento con el mundo. El 21 de abril de 2025, la familia anunció que los restos de Florence Griffith Joyner habían vuelto a descansar en un nuevo sistema de conservación de última generación que protegerá su legado para las generaciones venideras. La nueva tumba incluye una losa de hormigón más elaborada, donde los visitantes pueden aprender sobre su vida, su carrera y su legado. Temiendo que un ataúd digital dañara el ya de por sí singular estado de descomposición de Flojo, la familia optó por un ataúd metálico con junta de estanqueidad. La apertura de su tumba después de 27 años no supuso un final, sino un nuevo comienzo para la forma en que el mundo entiende y celebra a la extraordinaria mujer que sigue siendo la más rápida de todos los tiempos. Un legado que perdura.
La apertura de la tumba de Florence Griffith Joyner, después de 27 años, ha revelado mucho más de lo que nadie esperaba. Las pruebas físicas recuperadas tras un minucioso examen, que confirman y a la vez profundizan en la causa de su muerte, ofrecen un cierto cierre a las especulaciones médicas que han persistido desde 1998. Florence Griffith Joyner fue una mujer que comprendió su lugar en la historia y tomó medidas activas para garantizar que su legado perdurara mucho después de su desaparición. Para los aficionados al deporte, el aspecto más destacable puede ser que casi 4 décadas después de establecer sus récords mundiales, ninguna mujer ha corrido más rápido que Flojo. Los descubrimientos realizados durante este examen sin precedentes sugieren que su combinación única de dotes genéticas, entrenamiento innovador, enfoque visionario y espíritu indomable creó una tormenta atlética perfecta que realmente se adelantó a su tiempo. Durante mucho tiempo, los escépticos la desacreditaron, quizá por celos y sentimientos racistas y de género, pero tras la apertura de su tumba, el mundo conoció hechos inquietantes que pusieron en tela de juicio la comprensión contemporánea de la legendaria atleta, a la vez que profundizaron en la apreciación de su genio polifacético. El estudio de los marcadores genéticos de Flojo podría ofrecer consejos prácticos a atletas y entrenadores que busquen optimizar su entrenamiento y rendimiento. Al comprender los factores que contribuyen a una capacidad atlética excepcional, podrían desarrollarse programas de entrenamiento más eficaces para ayudar a los atletas a alcanzar su máximo potencial. A medida que los hallazgos se cataloguen, estudien y, finalmente, se compartan con el público, una cosa quedará meridianamente clara. Florence Griffith Joyner no fue solo un momento en la historia del deporte, sino una fuerza cuya influencia sigue resonando en el atletismo y la ciencia. Lo que se encontró en su tumba 27 años después de su espantosa muerte no pone fin a su historia. Al contrario, simplemente inicia un nuevo y apasionante capítulo en la comprensión de un icono extraordinario que vivió su vida, literal y figuradamente, más rápido que nadie. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hizo Florence Griffith Joyner honor a su nombre? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por vernos y quédate para ver más videos emocionantes como este.